Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión para nuestro programa de Descubriéndonos. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, José? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Saludos a todos, Saludos a todos. saludos. Pues hoy con un tema interesante, porque es algo que se supone que todo el tiempo nos estamos resistiendo, pero cuando analizamos una serie de circunstancias, de pronto pareciera que nos gusta sufrir. ¿Será que nos gusta sufrir, José? ¿Tú qué crees? Lo hemos convertido hasta en disciplina olímpica. Ya hay medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata en sufridores. Y donde el sufrimiento tiene a veces en ciertos planos nivel de legitimidad, ¿no? O sea, tanta legitimidad que valga la pena. Órale. Entonces la pena ya es unidad de intercambio para que valga algo, ¿no? La pena. Entonces, sí creo que las tradiciones, o sea, en general, fíjate, yo no creo, incluyendo el budismo y todo ese tipo de cosas, quizá con la excepción del Tao, y quizá también, bueno, no sé, del Zen medio regular, pero la mayoría de las religiones, en el centro está el sufrir, de alguna manera. Como si en el sufrir hubiera algo del orden de la elevación del espíritu, de la pureza, de lo bueno, de lo que hay que hacer, y si estás gozando y esto, el diablo está por ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones ahí del divertirte, tener placer, sentirte legítimamente feliz, o sea, no, o sea, no, o sea, esos son espejismos y venimos a este mundo a sufrir, ¿no? Entonces, si te gusta bien y si no, eres un ingenuo, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí creo que hay un regodeo en el sufrimiento, en donde el sufrimiento se expresa en una infinita gama de circunstancias, situaciones y cosas que lleva a la gente a estar siempre no viviendo sus circunstancias y disfrutando a partir de eso que tiene, sino siempre haciendo intervenir una serie de ideas, modelos, ideas en el sentido de idealizaciones, que finalmente, ya que viene también Semana Santa, se convierte en un via crucis, ¿no? Nuestra existencia en un via crucis, en donde el sufrimiento salva, ¿no? Veíamos toda la época medieval que incluso había que mortificar al cuerpo para salvar al espíritu. Y eso ustedes dirían, bueno, eso es la época medieval. No, 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 no. Eso sigue estando hoy muy presente. Entonces, si ustedes me dicen, ¿tú crees que la gente quiera, o sea, disfrute el sufrir? Yo digo, les reencanta sufrir. Ok. ¿Y tú qué pensarías, Mauricio? Si a la gente le reencanta sufrir, entonces, ¿hay otra opción? ¿O están atrapados en eso? ¿O de qué se trata el asunto? Es interesante porque decir están atrapados es quedar fuera y justamente nadie está fuera. Yo creo que lo interesante, se habla mucho del este punto Ya, o sea, revolucionario. ya me expusiste. O sea, yo no estoy fuera. No, Yo no, también no, ¿cómo sufro, crees, yo también Luz? quiero ¿Cómo crees, sufrir. Luz? Sí, Yo lo hablaba más está bien por bien. mí. Ok, estamos atrapados. Ok, sí, Mauricio, ¿verdad? Hay al menos, para que se cierre el conjunto, tiene que haber al menos uno que esté fuera. uno que está Luz, fuera, claro, por supuesto, luz. Pero ya es dijo que no. lógica, Ya dijo lógica que la no. cadena. Bueno, mm, se habla mucho de la revolución de Freud al plantear lo inconsciente. Bueno, no es menos revolucionario que en 1924, en un texto que tituló El problema económico del masoquismo, Freud dijera, no, 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 yo había dicho y sostenido hasta ahora que lo primero que estaba en la constitución subjetiva de un niño, por ejemplo, era el sadismo. No, lo que está primero es el masoquismo. Y por supuesto que hay un núcleo y es tan revolucionario
como esta cuestión de lo inconsciente, pero ciertamente es una cuestión de lo cual nuestro yo no quiere saber nada. Es mucho mejor ignorar eso y decir, son los demás, están en eso atrapados, claro, por supuesto. Y bueno, según Freud, y vamos, el tipo es un monstruo en ese sentido. En alguna cápsula de Praxis hacía referencia que así como Platón sigue siendo actual y seguirá siendo actual en el próximo siglo, Freud está en la misma categoría. Entonces decir, bueno, fue un texto escrito en 1924, perdón, seguimos ignorando lo que Freud nos plantea ahí. Es mejor no saberlo, es mejor decir, no, 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 eso le pasa a otros, porque seguramente tienen un grado de patología, pero no, no, eso no me pasa a mí. Y bueno, lo que nos dice Freud es, queridos, ahí hay un núcleo particularmente complejo en cada uno y uno de los ejemplos, no me quiero extender demasiado, tenía que ver con el síntoma. Freud para 1926, en Inhibición, Síntoma y Angustia, dice, queridos, el síntoma es una forma de satisfacción. Entonces, todo cambia en esa perspectiva. ¿Mm? Entonces, por supuesto que hay un núcleo que nos toca a todos. ¿Qué tanto queremos saber de eso? No queremos saber nada de eso, Sí, por supuesto, por eso pero ahí hablamos está. de otra persona y no nos lo permites. Claro, evidentemente no nos gusta saber eso. O sea, y estamos, digamos que en ese espejismo pensando que nosotros sabemos y conocemos todo aquello que nos hace estar actuando en el mundo. Y y pues bueno, tristemente tenemos medalla de oro y lo hemos hecho deporte olímpico sin darnos cuenta que lo hacemos deporte olímpico. Y está en manifestación permanente, continua, nos estamos tropezando todo el tiempo, nos caemos, colocamos trampas inclusive para tener que llegar a ese lugar. Pero como nosotros creemos que estamos en el poder de, entonces no hay manera de que vayamos a dar cuenta que hay algo que podemos hacer con ello, ¿no, José? Está cerrado tu micro. Decía, yo te invito a que te reúnas con un grupo de amigas a tomar el café y hables de alguna enfermedad, la que quieras, o de que te está yendo mal. Vas a ver que la que sigue le va peor y que está aún más enferma. Y la otra dice, no, chicas, lo de ustedes es bronce. ¿Quieren? Aquí está la de plata, ¿no? Y la otra dice, no, no, no. Ustedes se la pasan mal, no, hombre. Yo además le pongo chile y limón a la herida. Y entonces empieza eso porque efectivamente este regodeo en el sufrimiento da este sentido de identidad que valga la pena. Esto que está diciendo Mauricio sí es la estructura de la subjetividad es a partir de esto que Freud llamó ese masoquismo originario, que es ese sentido de displacer. Si la criatura estuviera siempre en un sistema de placer y estuviera bien y todo, sería un orangutancito. Lo que lo inscribe en la condición humana es ese displacer, ese dolor, ese sufrimiento, esa cuestión en que va a interrumpir esa condición, digamos, de bienestar cómodo. Y es eso entonces, ese papel hominizador que tiene ese sufrimiento original. Y una vez que aparece ese sufrimiento original, pues no queda sepultado, sino de repente sigue llamando. Las chicas que se cortan, que se dan ligazos, ciertos tatuajes, quemarse la piel, escariaciones, toda una serie de cosas que viene acompañado del tatuaje y todo este tipo de cosas, pero se lo ponen en la ingle y dices, ouch, o en las axilas y dices, ay, qué dolor, pero, pero pues es que es parte de quién sabe qué sea, pero digamos, hay un regodeo en el dolor, hay. Y Mm, que eso tiene que, con ese llamado primigenio, tiene que ver. mm. Si Qué recuerdan, hay un texto, perdón, Luz, No, adelante, adelante. adelante, Mauricio. ¿Recordamos No, algún si texto? recuerdan, hay un texto maravilloso de El hombre de la rosa, Mm. que justamente es de los pocos, de las pocas películas que me han gustado antes de yo haber leído el texto.
me pareció una buena película, donde si recuerdan, ese monje, bueno, la risa, la reírse era pecado. El cuerpo era fuente de asquerosidades y era mejor que no estuviera el humano, que lo único que hacía era excrescencias. Lo importante era esa espiritualidad a la que se podía apuntar. Entonces el cuerpo era algo verdaderamente deplorable. Bueno, en ese texto, ¿eh? Em, bueno, es maravilloso cómo lo describe. ¿M? Y bueno, tiene unas repercusiones enormes esa cuestión. ¿M? Interesante lo que están... Guillermo, Perdón. Sí, ¿no? José. Nada más era decir, nada más que es Guillermo de Baskerville, quien está interrogando al ciego, que es un juego hacia a lo que era Borges, y que habla del tratado que no se conoce de Aristóteles sobre la comedia, porque precisamente el reír y pasársela bien era algo que se consideraba como de animales, cuando el tema es que los animales sufren, pero ninguno ríe. Así es. Eso es lo Ninguno. humano. Ujú. Mm. Pues Bueno, hasta la risa en ese texto era un pecado. sí, como que más bien querer estar en esa parte animal, ¿no? No querer dar cuenta de aquello que tiene que ver con lo humano, siempre despreciando eso. Y ahorita que yo los escuchaba, los dos estaba pensando que lo hemos visto en otra, en alguna otra de las cápsulas, pero estamos muy imbuidos en el tema de la happycracia, ¿no? Como le llaman, todo el tiempo estar felices. Y entonces estamos todo el tiempo felices, no queremos saber de sufrimiento, pero por el otro lado está este tema en el que inconscientemente estamos ahí apostando al sufrimiento, ¿no? Eh, estamos dando esa vuelta. Entonces, pues es interesante el poder entender que, pues por un lado estamos queriendo que el bienestar sea como el sello de la casa permanente, que todo lo que se haga tiene que ser perfecto, lindo, que no duela, que no pase nada, que no hayan problemas, estar como asfaltando todo. Y por el otro lado, nos generamos una serie de sufrimientos que inclusive los marcamos en algunos otros lados para que de alguna manera se vea, porque ahí está, ¿no? Entonces, pues importante este tema del asunto del sufrimiento, porque, pues sobre todo por eso, porque no queremos darnos cuenta que ahí está, que es un asunto constitutivo del humano, y no darnos cuenta otra vez del asunto constitutivo de lo humano no nos permite, digamos que apropiarnos de nuestra propia experiencia de vida. Y si nosotros no nos apropiamos de nuestra propia experiencia de vida, pues no vamos a saber qué hacer con eso, ¿no? Es algo que existe, digamos que forma de saludar a nuestros monstruos, en tanto humanos, y saber qué hacer con ellos, ¿no? Porque ahí están, ¿no creen? Y lo que tú dijiste, o sea, que confundir el estar divertido, japicracia, con la felicidad, como si eso fuera, y no donde la felicidad tiene, es el efecto del estar concernido en algún momento, en algún espacio, en alguna cuestión. Entonces, ahí donde está siendo concernido, tocado y todo eso, ese es el sentido de felicidad, pero entonces estamos asociando la felicidad con la diversión y entonces no estamos captando, porque por ejemplo, es interesante, o sea, si vemos el Guernica de Picasso y sabemos lo que significa eso, no podemos más que sentir ese sufrimiento de lo que eso significa, pero también sentimos un sentido de convocatoria íntima, porque eso no es ajeno, no es extraño, sino es algo íntimo y propio que está presentado en el Guernica de Picasso. Entonces ahí es donde encontramos esa felicidad y también está caminando del lado de eso horroroso, de eso siniestro, de ese tipo de cosas, pero no es divertido, ¿no? Y tampoco es el tema lo que nos tiene, digamos, en ese sentido como de felicidad, sino el identificar ese tema de una serie de problemas que no teníamos claros, que eran inconscientes y que el cuadro de repente nos lo presenta, lo hace evidente, y entonces la verdad nos hará libres, pues eso nos libera y nos da esa felicidad, pero no es La, divertido. la anécdota de Picasso, ¿no? Que llegan unos militares alemanes y le dicen con bastante desprecio, ¿usted pintó esto? Y dice, bueno, sí, yo lo pinté, pero en realidad fueron ustedes los autores. Es genial la respuesta de Picasso. Y bueno, si ustedes dudan de ese núcleo masoquista, solo volteen y vean el entorno, ¿no?
abran un periódico y tengan cuidado de toparse con un espejo, porque ahí Exacto, está el núcleo. exacto, eso era lo que iba a decir. Y peor aún, cuidado con que eso sea un espejo de nosotros. Pero pues dar cuenta que en tanto veamos que eso está ahí y nos concierne, podemos, aún inclusive en medio de eso, ir construyendo todos estos espacios de felicidad que nos hacen estarnos apropiando de nuestra propia vida. Así es que, pues bueno, pues muchísimas gracias por el privilegio de su compañía. Nos encontramos en el siguiente programa. Muchas gracias, José. Gracias, Mauricio. Acá nos encontramos a la siguiente. Saludos a Saludos. todos.